Saludos, bienvenidos a otro tutorial de Inkscape. Seguimos con la versión 1.3, pero en este caso, en vez de ver la herramienta de creador de formas, vamos a ver lo de los márgenes y el sangrado del documento, que eso es algo que se incorporó, que viene ya desde la 1.2, cuando podíamos crear varias páginas. Recuerden que ahora se pueden crear varias páginas dentro de un mismo documento que se pueden guardar como PDF y eso es bueno, o sea, sigue siendo mejor diagramar en un programa de diagramación, pero aquí podemos hacer cosas que lleven 3, 4 páginas y tenemos todas las páginas en el mismo documento. Pero vamos a ver lo de los márgenes y las páginas. Nos vamos aquí a la barra de herramientas y aquí tenemos estas dos hojas al final, que son las herramientas de página. Y fíjense que inmediatamente se activan unos modificadores o unos manipuladores y aparece aquí en la barra de control de herramientas. Me aparece, aquí añado una página nueva. Y fíjese, ¿ve? Puedo tener dos páginas. Y está activa la que usted seleccione. Aquí está de qué tamaño es la página. Y aquí están los márgenes. Sí, en milímetros. Siempre en milímetros. Traté de cambiar a centímetros y no lo logré. Entonces, si yo le pongo, quiero que sea 1 centímetro, 10 milímetros, sería global. Si no quiero que sea global, sino independiente, le doy aquí al icono, clic, y se abren entonces superior, inferior, izquierda y derecha, y aquí tengo el sangrado. Entonces también le puedo decir el sangrado. Miren cómo aparece el sangrado con una línea roja fuera entonces de la página. Así pongo márgenes y sangrado dentro de una página en Inkscape y puedo tener ahora más de una página y puedo guardar eso como PDF para que se guarde o individual la página o que se guarde como un documento página a página. ¿Okay? Que se guarden todas las páginas en un mismo documento PDF. Muchas gracias por seguir el otro tutorial de Inkscape.